Bastante bien, toma de nuevo, esta es la imagen de referencia, esta imagen muy tosca que tenemos por acá. Y el resultado que tenemos es este de acá. Y el estilo Cyberpunk, no tengo ni idea de qué puede salir. Wow, muy buenos resultados. Siguiendo con esta saga de Comfy UI y Stable Diffusion, vamos a aprender ahora una técnica muy importante a nivel de generación de imágenes que se llama Image to Image. Y es que previamente aprendimos cómo instalar Comfy UI y cómo utilizar Text to Image, que es describir una imagen a nivel de texto y obtener dicha imagen. Si no sabes de lo que estoy hablando, en la descripción de este video se encuentra todo el tutorial de cómo llevarlo a cabo. Pero hoy vamos a aprender a crear imágenes basados en otras imágenes. Para esto es bastante sencillo, ya tenemos por acá configurado nuestro entorno de Comfy UI y cargamos un modelo de Stable Diffusion XL para este caso. Voy a simplemente ejecutar por default lo que tenemos. Me sale esta imagen, usualmente Stable Diffusion XL trabaja 1024 por 1024, vamos a configurarlo, encolamos el prompt y al final obtenemos esta imagen que vemos acá. Una imagen muy detallada de la descripción que tenemos y esto sigue siendo la técnica de text to image. Podemos probar cualquier otra cosa como este prompt. Va a funcionar exactamente igual. Se va a replicar la parte positiva y el prompt negativo sobre el sampler. Llega el espacio latente y tenemos un decoder en el Variational Autoencoder que me genera la imagen. Que para este caso es este gato que está bastante lindo, de hecho. Voy a hacer esta imagen más grande para que la podamos ver. Y listo, la tenemos por acá. Ahora, ¿qué pasa si lo que quiero no es utilizar un prompt para sacar una imagen, sino partir de una imagen de contexto? Bueno, esa técnica se llama Image to Image. Y para eso simplemente vamos a agregar un nuevo nodo. Y en ese nodo le decimos imagen. Y en la imagen le vamos a decir cargar imagen. Esto me va a cargar una imagen totalmente por default, que es la imagen que está cargada per se en la librería. Y por ahora vamos a utilizar esta imagen. Lo único que tengo que hacer es de la imagen, clic sostenido, botamos afuera y utilizamos Variational Autoencoder Encode. Lo que quiere decir es que va a pasar una imagen que se encuentra en píxeles a un espacio latente, a vectores. Y el Variational Autoencoder de Stable Diffusion Base o Stable Diffusion XL, pero también podemos utilizar Stable Diffusion 1.5 o cualquier modelo que tengas disponible. Por ahora seguiré utilizando Stable Diffusion XL puesto que es un gran modelo. Y esta salida la voy a conectar al latent image de mi sampler, a este punto. Claro, ahora no me sirve para nada las dimensiones de salida que tenía ese sampler porque va a tomar directamente las dimensiones que tiene la imagen. Hay maneras en las que podemos seguir utilizando o cambiando las dimensiones de salida, pero eso lo vamos a ver en un video más adelante. Y listo, ya teniendo esto, lo que le voy a decir es ejecuta el prompt y acá tenemos nuestro resultado. Muy parecido a la imagen de origen, que es esta. Entonces, esta es la imagen fuente, esta es la imagen que estamos utilizando en el recurso para que sirva de inspiración a la generación. Exactamente es el mismo prompt que utilizamos previamente. Y tenemos esta imagen que tiene muchísimo que ver con esta de acá abajo. Y así funciona el Image to Image. Es muy increíble lo que podemos lograr. Veamos algo más. Vamos a decirle que quiero un wizard, un gato mago tipo Gandalf de Lord of the Rings, muy detallado, al estilo Disney, y generamos. Y por acá tenemos ese gato, mismo suelo, mismas montañas, tenemos esas orejas que intenta recrearlas acá y podemos hacer una iteración más simplemente para ver la salida. Perfecto, cielo,
verde en el piso, el gato con esas orejas. Tenemos que cambiarlo a monkey. Simplemente por decirle algo, lo vamos a cambiar a que sea un mono hechicero al estilo Gandalf. Y claro, al el mono no tener unas orejas con las que jugar, lo que hace es agregar un sombrero. Y ese es el poder que tenemos en este momento para utilizar este tipo de imágenes. Acá lo que voy a hacer es cargar otra imagen previa y vamos a cambiar el prompt a que sea este prompt que tenemos por acá. Entonces el prompt por ahora dice que quiero una imagen al estilo vector de una montaña serena en un paisaje con picos majestuosos y un río al estilo púrpura y amarillo por Neil Diams and Cloudy Backgrounds. Y ejecutamos este prompt. Este es el resultado. Bastante bien, de nuevo toma el río que pasa por la mitad, cielo, las nubes. Vamos a hacer una generación más para ver qué resultado nos da. Acá creo que se escapa la parte del río. Pero bueno, de hecho acá podemos inclusive mejorar este prompt. Este es muy parecido a la imagen de referencia que tenemos por acá. Es una imagen muy tosca, muy fea, claro. Pero la idea justo es esa. Desde imágenes muy toscas o sketches, poder conseguir imágenes de este estilo. Y la verdad es que está bastante bien. Muy bien, de nuevo la toma de inspiración. Vamos a decirle que quiero un retrato hiperrealista. Hiperrealista de esa misma escena. Entonces lo vamos a dejar de esta manera el prompt. Simplemente un retrato hiperrealista de la misma escena que vimos previamente. Encolamos. Bastante bien, toma de nuevo. Esta es la imagen de referencia. Esta imagen muy tosca que tenemos por acá. Y el resultado que tenemos es este de acá. Es sorprendente. Hagamos una ejecución más simplemente para probarlo. Wow. Muy buenos resultados. Y sí, ya sé lo que estás pensando. Así de fácil puedo utilizar sketches, bosquejos o imágenes a baja resolución para convertirlo en algo mucho mejor. Sí, así de sencillo con un buen prompt. Y esta herramienta increíble que es ComfyUI. Hay otras configuraciones y otras herramientas como ControlNet para detectar bordes, profundidad y más, pero eso lo vamos a ver en otro video. Por ahora sé que también te estás preguntando, solo con una imagen que tengan local, ¿qué pasa si esta imagen es proporcionada por el mismo Stable Diffusion? ¿Podría utilizarla como base para otra generación? Y la verdad es que sí. Y vamos a ver cómo funciona. Ya nos encontramos por acá en ComfyUI y lo que hice fue un flujo sencillo que parte de Stable Diffusion XL. Puede ser cualquier otro como 1.5, Stable Diffusion 2, cualquiera. Yo seguiré con XL. Un prompt negativo para este caso, la configuración de dimensiones que quiero para la imagen. Variational autoencoder a nivel de decode para que genere la imagen, el espacio latente y por acá el prompt que dice que quiero una imagen de píxeles de un castillo o un paisaje con un castillo en el cielo y hermosas montañas. La imagen resultante es efectivamente en pixel art de este modo, bastante bien, muy bonita. Y ahora lo que quiero es utilizar ese tipo de imágenes generadas como base para poder generar otras imágenes. Lo único que tengo que hacer es seleccionar el sampler con Shift, seleccionar el prompt positivo, el decode y esto, decirle control C y control Shift V para que mantenga las conexiones. Perfecto, si sigo sosteniendo Shift lo puedo correr exactamente todo sin todo lo que está seleccionado como uno solo, que es justo lo que quiero hacer. Pero lo que no quiero es que mantenga este latent space que tenemos por acá. Este latent space no debería ir, lo vamos a eliminar y queremos es que salga de la imagen resultante que es esta de acá. Creamos un encode de esta decode, pasamos la imagen
y creamos entonces un Variational Autoencoder. De píxeles, el Variational Autoencoder viene del mismo modelo que es el que tenemos por acá, que es el modelo de Stable Diffusion XL. A ese punto, y la imagen es la resultante. No la imagen que tenemos acá, podríamos, pero lo que queremos es esta imagen que sale de acá, imagen con píxeles. Y este espacio latente lo podemos llevar al latent image, y ahora le puedo decir que no sea pixelar, sino que sea an hyper realistic portrait of a landscape in the sky. Exactamente lo mismo. Verificamos que todo está en orden. El prompt positivo, que es este con el positivo, el negativo viene de allá, el latent hacia este, y podemos generar. Le damos clic en encolar, y en algún momento lo que va a hacer es primero generar una imagen base, que es esta que tenemos en este punto. Pasa la imagen, la genera, que es esto que vemos por acá, va a ser nuestra imagen inicial. Y ahora llega el turno del image to image que tenga como referencia esa imagen inicial. Y listo. Tenemos una imagen o un boceto en pixel art bastante gastado, pues es muy buena imagen para su estilo pixel art. Y tenemos una imagen hiperrealista muy bonita de exactamente lo mismo, pero un estilo hiperrealista. Si selecciono todo esto que estamos creando, le doy control C y control shift V, va a mantenerlo todo. Acá no lo pude seleccionar, vamos a ver. Lo llevamos más hacia la derecha. Perfecto. En este punto viene exactamente lo mismo, pero le voy a decir que no sea hiperrealistic, sino a photo of a landscape in the mountains, digital art 8K. Vamos a hacer exactamente eso mismo y generamos. De nuevo, el flujo siempre inicia desde el comienzo, que es la generación text to image, que termina generando esa imagen que vamos a utilizar como referencia, que es ahora este castillo. Esto pasa al segundo flujo, que lo que va a hacer es tomar la imagen de referencia previamente del pixelar como una imagen para que podamos utilizarla. De hecho, acá portrait me quedó mal escrito, pero quedó bastante bien listo. Muy buena referencia. Y por último, en este punto debería funcionar, pero acá hay un error, y es que este píxel no tiene que salir del autoencoder. Esto lo podemos eliminar. Este píxel tiene que llegar de la imagen original, que es esta que tenemos acá. Entonces lo podemos llevar, lo podemos arrastrar en este punto. Este píxel va con esta imagen. El resto ya está todo bien, simplemente ejecutamos una vez más. Por cierto, son muy buenos resultados estos que estamos viendo. Esta tercera también es una foto, pero al digital art debería salir algo muy parecido. Y vamos a ver qué obtiene. ¡Wow! Muy buen resultado. Y acá podría jugar con cualquier estilo. De hecho, le voy a decir que a landscape of a castle. Vamos a ver qué sale. Y le vamos a decir cyberpunk style 8K style. Generamos una vez más, y esto puedo hacerlo con tantos flujos como quiera, dejar que esta sea la salida original para este, o dejar que los dos correspondan a una sola, dejar una tercera salida, todo de una manera muy sencilla. Y de nuevo, creo que ese es el gran poder que tiene ComfyUI. Puedo configurar todo muy fácil. Por acá vamos en la segunda iteración, veamos qué ocurre. Sí, es parecido. Él entiende esto como si fuera un camino, pero está bastante bien.
Y el estilo Cyberpunk, no tengo ni idea de qué puede salir. Bien, bien, no. Sigue manteniéndose efectivamente. Él confunde que estas montañas son un castillo, pero para estar inspirado totalmente a la imagen son increíbles los resultados. Resultado Cyberpunk. Tenemos por acá un resultado hiperrealista. Y claro, tenemos la imagen original generada directamente desde Stable Diffusion. Y esto es increíble lo que podemos lograr. Esto me parece una herramienta increíble, muy fácil de usar, tiene escalabilidad, es muy flexible y si quieres que siga sacando videos de este tipo, no olvides dejarlo en los comentarios. Comparte este video si te gustó, suscríbete al canal y activa la campanita y nos vemos en un siguiente video.